Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, IMPER, así como a todos los que nos ven en línea, a los que están presentes, tanto en este auditorio como en otros lugares. Su servidora, la doctora Martina Angélica Guido Campuzano, encargada del Servicio de Seguimiento Pediátrico. A continuación, quiero presentar a la licenciada trabajadora social Ana Luisa Almaguer Buendía, así como a la doctora Gabriela Arreola Ramírez y la doctora Rosalía Jiménez Quirós. Adelante, Ana. Muchas gracias. Y el tema, un poquito complicado, vulnerabilidad infantil, un reto en el seguimiento pediátrico. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues ya me presentaron. Bien, pues entrando en el tema, hablar de vulnerabilidad infantil debería ser un tema que a todos nos interesara. Sin embargo, bueno, a veces pensamos que somos ajenos a ello porque no tenemos hijos, porque no tenemos infantes cerca de nosotros. Sin embargo, las infancias son una población que a todos tendrían que interesarnos. Retomando estos conceptos básicos, tenemos por vulnerabilidad aquella susceptibilidad que tiene cualquier persona a ser atacada o herida, así como su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto o acontecimiento. Tenemos como infancia a este periodo de la vida humana que va desde el nacimiento hasta la pubertad y de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 1 se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, o sea que no solo son los niños desde que nacen hasta la pubertad, sino hasta los 18 años, o se considera pues así. Tenemos como factores de riesgo aquellas características o circunstancias que puedan ser detectables en personas, en alguna persona o grupo de personas asociadas a desarrollar algún tipo de daño o salud, y teniendo como salud este concepto biopsicosocial e incluso espiritual. La interseccionalidad tiene como esta interacción donde confluyen dos o más factores de riesgo en la vida de una persona, propiciando discriminación y violación de derechos. Estos conceptos son muy importantes para entender esta temática de la vulnerabilidad infantil, porque bueno, como ya vemos, la infancia no solo es pues este periodo en el que nacen y los niños llegan a la adolescencia, sino que son altamente vulnerables porque aún no cuentan con estas habilidades para poder ser ellos mismos autónomos y gestores de todos sus derechos. Luego entonces los adultos estamos obligados a poder hacer valer estos derechos de estos niños, sean o no sean nuestros, ¿no? Eso es algo por lo que todos tenemos que velar. Entonces, las personas que atraviesan la infancia necesitan la protección especial de la familia, sociedad y Estado. Entonces, aunque no tengamos hijos, formamos parte de una sociedad. Luego, entonces, también ahí nos toca, ¿no? Además, pues trabajamos en una institución pública y pues también estamos inmersos en esta protección que necesitan estos niños. Los adultos somos responsables de garantizar todos estos derechos de estos niños, niñas y adolescentes que carecen de agencia plena para poder negociar o defender sus derechos, y esto tiene que ver, pues, obviamente por este estado en el que ellos se encuentran de desarrollo, ¿no? Aún no cuentan con estas habilidades para hacerlo por sí mismos, entonces, pues, requieren de nuestro apoyo. Bueno, me regreso porque justo esta parte, ¿no? La infancia constituye una responsabilidad común y solidaria que atraviesa la vida privada y pública de toda comunidad.
Pues nosotros al ser seres sociales estamos inmersos en una comunidad y aunque no trabajáramos en un sector público, pertenecemos a la sociedad. Luego entonces es importante que miremos a estas infancias, a estos niños, niñas y adolescentes como parte de esta responsabilidad que tenemos como adultos, como personas, como ciudadanos, como humanos, para poder hacer valer sus derechos, desde donde yo estoy, desde lo que yo pueda hacer y desde donde me toca. Con esto quiero compartirles a grosso modo estos factores de riesgo, que no son todos, sin embargo, todos estos pueden confluir de alguna manera en las infancias y esto los pone en situación de vulnerabilidad para que sus derechos sean o no respetados. Y bueno, en sí, la infancia es un periodo o es un factor que se determina como un factor de riesgo de vulnerabilidad, por lo que ya veíamos con anterioridad, que estos niños, niñas y adolescentes pues aún no cuentan con estas facultades para hacer valer por sí mismos sus derechos y requieren de los adultos a su alrededor para poder hacerlo. Y eso lo vemos todos los días aquí en el instituto cuando nos llegan pues madres adolescentes, ¿no? Madres de 13, 14, 15 años, donde están en un periodo complejo, en un periodo del desarrollo complicado y que ahora se vienen a encontrar con una situación aún más compleja que es pues ser mamás a esta edad, ¿no? Y si a eso le agregamos otro tipo de factores como la pobreza, alimentación deficiente, la limitación educativa al tener ya este embarazo en la adolescencia, enfermedades que ellas mismas pueden tener, discapacidades, pues justo se van haciendo todavía un cúmulo y una bola de nieve muchísimo más grande. Y pensaríamos, ¿y esto a mí qué, no? Si son ellos los que atraviesan estos retos. Pero bueno, pues sí, estamos inmersas en esta situación porque a todos nos toca. Si bien el tema es vulnerabilidad infantil, un reto para el seguimiento pediátrico, no solo hablamos del departamento de seguimiento pediátrico integrado a este instituto. El seguimiento pediátrico comienza también desde que estas mamás, adolescentes o no, llegan aquí con un embarazo. Hay ahí un niño, niña que va a nacer y que va a llegar a este plano. Y pues justo, ¿no? Va a depender de esa mamá, de ese papá, poder velar por sus derechos, sí, pero también de nosotros. De nosotros depende que esos niños puedan también tener esos derechos. Y eso a veces no lo miramos, ¿no? Desde nuestra posición como profesionales de la salud, a veces pensamos que no tenemos injerencia en este tipo de situaciones y en hacer valer los derechos de las infancias, pensamos que es algo ajeno a nosotros. Sin embargo, también nos compete, porque brindamos atención a la salud y muchas veces esta atención a la salud es deficiente, ¿no? No en la calidad, pero sí muchas veces en el trato que damos hacia las personas. Y de ahí se viene todavía otro factor más. La importancia de poder identificar estos factores de vulnerabilidad, pues es mirar que todas estas sociedades, o bueno, más bien, esta parte de la población, estas infancias, justo, ¿no? Tienen como toda esta convergencia de factores de riesgo que hace que se limiten el acceso a sus derechos o el respeto a sus derechos. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que nos rige también a nosotros y que también tiene en cada uno de estos 20 derechos reconocidos, forma parte de uno de los marcos legales con los que también nos regimos, también se rige este instituto, porque atendemos a población infantil, ya sean estas madres adolescentes o en nuestro caso, en el seguimiento pediátrico, pues nos llegan todos estos niños. Digamos que seguimiento pediátrico somos el último eslabón, ¿no? Muchos de ustedes comienzan con la atención materna y nosotros les damos seguimiento a estos niños durante un buen rato. 8 años es mínimo, algunos están hasta los 15 o más años. Y esto pues nos hace reconocer que existen muchísimos factores de vulnerabilidad que si bien no podemos modificar, porque también tiene que ver con cuestiones del macrosistema, sí podemos tener cierta intervención que pueda apoyar a que estos niños, niñas y adolescentes, y así estas familias puedan tener
acceso a estos derechos. En esta ley está dividida por diferentes capítulos que no vamos a ver el día de hoy, ni los vamos a leer. Sin embargo, pues sí quise establecer como algunos de estos artículos en donde se hablan de estos derechos en específico, donde tenemos injerencia directa los servidores de salud, sobre todo aquellos servidores de salud pública como nosotros. Y pues justo, ¿no? Estos 3 derechos que están ahí plasmados nos dicen, ¿no? Que es importante propiciar en estos ambientes familiares desde donde estamos una vida libre de violencia, ¿no? Y podemos decir, ¿y cómo yo puedo cambiar el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar que tengan estos niños en sus casas? Pues sí, no puedes ingerir en ello, no podremos quizás modificar muchas cosas, pero desde donde estamos podemos hacer mucho por estos niños, por estas niñas y adolescentes, por estas madres que viven este tipo de problemáticas, empezar a poner ahí granitos de arena, ¿no? Desde dar tratos respetuosos, desde propiciar en ellas estos procesos en donde ellas puedan ir modificando estas creencias limitantes que las están haciendo todavía, estar inmersas en estos círculos de violencia, en propiciar desde nosotros aquellos cambios pequeñitos que nos van a ir haciendo pues mejores servidores públicos e ir propiciando un servicio de calidad importante, haciendo de estos espacios públicos de salud espacios de mutualidad y no desde la cuestión de pues yo soy el que sabe y tú no sabes nada y tú estás mal, sino espacios en donde seamos un espacio seguro. Muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a indagar más, posiblemente por nuestra propia historia de vida, pero sería muy bueno que nos cuestionáramos y que pensáramos que en muchas ocasiones nuestro servicio de salud es el único espacio seguro a donde llegan estos niños, niñas y adolescentes, estas madres, estos padres, ¿no? Que han vivido muchísimas violencias, muchísima vulnerabilidad y que justo, ¿no? Es una bola de nieve que se viene haciendo aún más grande con el tiempo, ¿no? Sin embargo, a veces llegan a estos servicios de salud y no tenemos, ¿no? Como ni siquiera tiempo ni las habilidades para tratarlos con respeto, para darles como esta posibilidad de tener este espacio seguro en el que puedan, pues justamente poder ir habilitando, poder ir adquiriendo herramientas para ir sufragando todas estas limitaciones que se tienen, ¿no? Parte de de estas poblaciones que atendemos también son estos niños que están con condiciones importantes de salud que los limitan, pues ya sea por alguna discapacidad o por alguna otra cuestión. Y bueno, pues justo la discapacidad también es un factor de riesgo que vulnera las infancias. Y en este sentido, pues es muy importante identificar desde donde yo estoy, qué es lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo aportar para que estas infancias puedan tener pues una mejor realidad, ¿no? Desde desde mis aproximaciones, cómo yo puedo intervenir para que estos niños puedan tener una mejor realidad. Es importante pues también cuestionarnos desde lo individual y lo profesional dónde podemos mejorar. Incluir una perspectiva de derechos es importante. Seguramente pocos nos hemos dado a la tarea de revisar estas leyes, no solo para saber cuáles son los derechos de la infancia, sino saber cuál es mi injerencia. Como servidor público, ¿dónde yo estoy inmerso en esto? ¿Cómo yo puedo hacer valer estos derechos? ¿Desde dónde? Y desde dónde también estoy vulnerando estos derechos. Porque también sucede que nos ponemos en esa posición donde vulneramos estos derechos. Y esto no es como para balconear ni para hacer como algo fuerte de esta determinación, pero es importante identificar que también llegamos a ser agresivos en nuestros tratos hacia las infancias, llegamos a ser intolerantes
en nuestros tratos hasta a estas infancias. Y esto también impacta, y esto también vulnera. Justo en un momento más, mis compañeras van a conversarles acerca de una población muy importante a la que le damos seguimiento, que son los niños en cuidados paliativos. Y esta es una población infantil con características muy especiales y que, aunado a esta condición de vida que los pone en esta atención de cuidados paliativos, pues existen muchos otros factores que también se congregan y vulneran aún más sus derechos, ¿no? Como la pobreza, la violencia, que está tan normalizada en todos los sistemas, pero también en cómo nosotros abordamos la temática, cómo abordamos a estas familias, cómo les damos estas noticias de cuando los niños van a estar en cuidados paliativos, desde cómo yo como profesional de la salud me quedo con esta sensación de que no hice todo lo posible porque no lo logré salvar y lo puse en cuidados paliativos. Cuando cuidados paliativos también es una forma de accionar, ¿no? También tiene que ver con los derechos. Y es importante mirar, ¿no? Que a veces trabajar con el dolor del otro no es sencillo. Y eso tiene que ver mucho con nuestras heridas. Se dice que los niños tienen la facilidad de tocar las heridas o iluminar las heridas de los adultos. Entonces, cuando no tenemos como muchas herramientas para trabajar con los niños, no tenemos mucha tolerancia o no nos importa, ¿no? Que la vulnerabilidad infantil exista, tiene que ver con nuestras propias dolencias. Y es importante mirarlas, porque pensamos que como profesionales de la salud la parte personal no importa, y sí importa. Entonces, bueno, pues doy paso a mis compañeras para que puedan hablarles un poco de lo que hacemos con los niños de cuidados paliativos. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto participar en esta sesión general para compartir con ustedes lo que para el seguimiento pediátrico de esta institución ha significado la inclusión de los niños que requieren cuidados paliativos. Se ha estado hablando de niñez vulnerable y definitivamente los niños con cuidados paliativos son la población pediátrica con el mayor grado de vulnerabilidad en todos los dominios del ser humano, así como sus familias. Los cuidados paliativos pediátricos son definidos por la Organización Mundial para la Salud y la UNICEF como el cuidado activo y total del cuerpo, mente y espíritu de aquel niño que cursa con una enfermedad que amenaza o limita su vida. Son cuidados compasivos y altamente sensibles cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias. Estos cuidados van a permitir que durante el avance de la enfermedad se mitigue el sufrimiento, el dolor y se atiendan además otros aspectos como lo son los psicológicos, los sociales y los espirituales, para preservar en todo momento la dignidad del paciente y de sus familias. Esto pues en virtud de que en medicina no siempre vamos a poder ni curar ni salvar la vida de nuestros neonatos ni de nuestros niños, pero eso sí, siempre podremos acompañar, mitigar el dolor y por supuesto consolar. La inclusión de estos niños en nuestro programa de seguimiento pediátrico está contemplada en el marco normativo legislativo nacional de la Ley General de Salud, que está plasmada en el artículo 166 bis en materia de cuidados paliativos, en donde se destaca la obligatoriedad de la atención de cuidados paliativos en el Estado mexicano para el Sistema Nacional de Salud, y que también va de la mano de tratados internacionales y de convenciones que tienen el carácter de ser vinculantes. De igual manera, en el Diario Oficial de la Federación, que fue publicado el 14 de diciembre del 2016, se publicó la Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos en el Paciente Pediátrico. Los niños con cuidados paliativos, por sus características, pueden clasificarse en 4 grandes grupos. El primero incluye enfermedades que amenazan la vida, pero el tratamiento curativo es posible, como por ejemplo el cáncer en sus etapas iniciales y la falla orgánica múltiple. En el segundo grupo, donde la muerte prematura es inevitable,
pero el tratamiento puede prolongar la vida, como es en el caso de la fibrosis quística y la infección por virus de inmunodeficiencia humana. El tercer grupo son enfermedades con una situación irreversible y progresiva, donde el tratamiento médico no es viable, como por ejemplo la atrofia muscular espinal y el cáncer en sus etapas avanzadas. Y finalmente el cuarto grupo, donde la enfermedad es irreversible, pero no progresiva, pero el tratamiento es viable, pero altamente complejo. Y justamente de este grupo es de donde provienen nuestros niños que vemos en el servicio de seguimiento pediátrico de aquí del INPER. Principalmente son malformaciones congénitas complejas mayores y las secuelas graves de la prematurez, como lo es la parálisis cerebral infantil con niveles 4 y 5 de la función motora gruesa. Estos son algunos de los diagnósticos tributarios de recibir cuidados paliativos perinatales. En nuestro hospital, por orden de frecuencia, son las cardiopatías complejas y las malformaciones del sistema nervioso central. En nuestro hospital se tiene un abordaje de cuidados paliativos que inician desde la etapa prenatal por parte del servicio materno-fetal o son casos que son referidos de otras instituciones. El equipo multidisciplinario está conformada por el servicio de medicina materno-fetal, ginecobstetricia, neurocirugía, cardiología y por supuesto neonatología, quienes analizan cada caso y se planea y decide junto con los padres la mejor resolución de cada uno de estos casos, respetando por supuesto la dignidad del feto y del neonato. Estos cuidados siempre son centrados en la familia. En estas sesiones se decide la vía del nacimiento, la modalidad de reanimación y por supuesto que el manejo integral, el manejo del dolor y los síntomas estresantes siempre se comentan con los padres. A nosotros en seguimiento pediátrico nos compete cuando es posible el manejo ambulatorio, domiciliario y por supuesto el seguimiento y el apoyo en el duelo. El grupo de niños que nosotros vemos tienen una condición que amenaza la vida y afecta la calidad de vida en forma significativa, pero estos niños pueden ser manejados en casa. Para el manejo ambulatorio se requiere que los padres estén de acuerdo, deseando estar en un ambiente familiar, conocido y confortable. Y para que pueda funcionar, es clave que los padres comprendan el diagnóstico y el pronóstico. Es importante también que sepan identificar y manejar síntomas estresantes con medidas generales y medicamentos, para lo cual se les da capacitación. También es importante que hayan adaptado equipos de apoyo en casa, como lo es el oxígeno, aparatos de aspiración de secreciones, etcétera, que generalmente son cosas que son indispensables para el manejo en casa. Y también es importante que haber establecido las vías de comunicación con el equipo médico de nuestro servicio. ¿Y nosotros qué hacemos en pediatría en la consulta? Pues primeramente nos documentamos anticipadamente a través del expediente electrónico y de sus médicos tratantes de cada caso, de cada niño, nos documentamos de los problemas médicos y el plan a seguir para darles continuidad, además de conocer el contexto social y económico. Se identifican las necesidades médicas inmediatas, algo tan básico como la alimentación. La mayoría de nuestros niños pueden alimentarse y la leche humana siempre será la primera opción. Hemos tenido la experiencia de que ha sido posible el amamantamiento y si no, se le puede dar por relactor al seno, vasito, jeringa o a través de la sonda de gastrostomía. La lactancia materna es algo importante y clave porque les da sentido, les da amor, les da consuelo en forma recíproca. Hemos tenido una experiencia maravillosa con nuestros niños con cardiopatías congénitas, donde rompiendo paradigmas hemos logrado la alimentación exclusiva con leche materna en estos niños en una buena proporción. Por supuesto que siempre estamos apoyados por el grupo de la clínica de lactancia. Además de todo esto, se hace una exploración física, se identifican signos de alarma, se reajustan medicamentos, se hace un plan a seguir y por supuesto que se resuelven todas las dudas. Frecuentemente necesitamos apoyarnos en servicios de apoyo como neurología, neurocirugía, cirugía pediátrica, cardiología, endocrinología y terapia física y rehabilitación.
Es frecuente que también nos apoyemos de instituciones hermanas como el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez con la doctora Guadarrama, quienes también han participado en el manejo externo de nuestros niños. También es importante saber que nuestros niños, por sus condiciones clínicas, no se excluyen de realizárseles tamizajes como el metabólico, el auditivo y visual. Y es importante también destacar que a estos niños es factible, cuando su condición lo permite, tenerlos protegidos con su esquema adecuado de vacunación. A estos niños se les da citas flexibles de acuerdo a sus necesidades, sobre todo médicas, que pueden ser cambiantes, de tal manera que tratamos de apoyarlos en este sentido con citas presenciales, o también hacemos videollamadas o cuando se requiere citas domiciliarias, cuando no es posible que el paciente pueda acudir al hospital. Tenemos el precedente que hemos logrado hacer el año pasado 2 visitas domiciliarias con el equipo de trabajo social. Hasta el momento actual en seguimiento pediátrico, en 5 años de seguimiento que inició en el 2019, se han referido a nuestro servicio 29 pacientes, de los cuales 10 son prematuros tardíos y 19 de término. 12 nacieron por cesárea y 17 por parto, 15 son del sexo femenino y 14 del sexo masculino. Todos fueron portadores de malformaciones congénitas mayores. En primer lugar, en frecuencia, son las cardiopatías congénitas, con una proporción de más del 55%, y en segundo lugar, las malformaciones del sistema nervioso central, y en tercer lugar, fueron las cromosomapatías, uno con trisomía 21 y otro con trisomía 18. Aquí les muestro los detalles de los diagnósticos que, como pueden ver, son altamente complejos. Un aspecto importante es la comunicación. La fortaleza del personal de salud y la familia del paciente es la comunicación, que cuando es honesta nos va a generar confianza y buenas relaciones. La buena comunicación reduce los niveles de ansiedad en situaciones que a menudo son traumáticas, ahorra mucho tiempo y evita malos entendidos y conduce a una mejor calidad de vida para el neonato y sus familias. La comunicación es un arte y una herramienta clave en el manejo de cuidados paliativos pediátricos, y esa conexión o comunicación, cuando es sólida, inspira mucha seguridad con los padres. Y para finalizar, les comento que en este artículo se menciona que las futuras demandas de atención para pacientes al final de la vida o con enfermedades crónicas terminales, se destaca la participación del médico familiar, el cual es capaz, se ha descrito que tiene potencial de poder liderar los grupos de cuidados paliativos. Estos modelos de atención se han llevado con éxito en países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos y en Nueva Zelanda, por lo cual yo considero que nuestro país es algo que debería de considerarlo algo como posible ante esta futura demanda de atender a estos pacientes, y tiene un enfoque sostenible y rentable. Yo celebro mucho que podamos dar atención de este tipo a la población vulnerable. Yo les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. A nosotros nos toca el área de psicología y me gustaría hablar un poco de lo que hacemos en esta área. ¿Qué hacemos? No tan solo en los cuidados paliativos. Cuando los niños llegan a seguimiento pediátrico, son niños que han estado en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, o en alojamiento conjunto, que las mamás han vivido situaciones muy fuertes del momento del nacimiento. Entonces, son familias, no nada más los niños, son familias que son vulnerables porque ya han pasado por una serie de situaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cuáles son algunos de nuestros objetivos? Bueno, primero es promover la calidad de vida en la familia del niño. Esto es muy importante porque a partir de ahí es como va a estar el futuro de ese niño, la crianza de ese niño o lo que venga de este niño. Disminuir los problemas psicosociales. Vamos a entender que todo lo que están viviendo, porque no nada más es lo que están viviendo en el momento que están en cuidados intensivos o intermedios, tienen una vida y en muchas ocasiones es donde dejaron a los niños, problemas económicos, los trabajos, etcétera.
Entonces, esto va a generar muchos problemas. Y para esto tenemos que ayudarles en la identificación y control de síntomas desadaptativos. Primero es identificar qué es lo que está pasando. Ellos están viviendo mucho estrés por todo lo que acaba de pasar, del estrés que les dieron la noticia, del niño hospitalizado, ¿sí? Y esto puede generar a veces conductas desadaptativas. Por ejemplo, los papás se pueden poner intolerantes incluso con los médicos. Vamos a entender que es una situación de crisis en donde andan buscando culpables de qué pasó, tus genes, los míos, los médicos, o no están atendiendo bien a mi hijo, cosas por el estilo que pueden generar o obstaculizar la buena evolución del niño. Entonces tenemos que estar identificando, ¿qué está pasando? Hay un periodo de crisis, hay una situación difícil, pero al mismo tiempo, ¿qué más está pasando? A lo mejor están muy estresados porque sus hijos o tienen más hijos y se quedaron en otro lado. ¿Qué es lo que está pasando con esta familia o con estos papás? También tenemos que fomentar el uso de estrategias de afrontamiento efectivas. ¿Qué tipo de afrontamiento están utilizando? ¿Enfocado a las emociones o enfocado a la solución de problemas? Si están enfocados a las emociones, ya sabemos que van a estar todavía más vulnerables, ¿sí? Pero también los enfocados a la solución de problemas tenemos que cuidar la parte emocional. O sea, tenemos que hacer como un equilibrio porque ellos van a recibir las noticias o van a estar viviendo una serie de situaciones y tenemos que ayudarles a entender qué es lo que está pasando. Y en el caso de los cuidados paliativos hay que ayudarles también a la anticipación del duelo. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es para nosotros muy importante? Cuidar el sufrimiento emocional familiar, porque a partir de ahí, ¿sí? Vamos a poder prevenir, vamos a poder detectar, evaluar y atender qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando conductas que pueden obstaculizar, por ejemplo, para los niños que nacieron de alto riesgo a futuro, la crianza. En esta población hay mucha sobreprotección. ¿Por qué? Por todo el trauma del nacimiento. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que está pasando con estos niños, tenemos que evaluar y tenemos que atender qué es lo que sigue con estos niños. Vamos a pensar en el caso de los niños de cuidados paliativos o les acaban de dar la noticia de que los niños tienen tantas morbilidades o que van a ser paliativos. ¿Qué tenemos que hacer? Restablecer la estabilidad. Vamos a entender que las familias van a entrar en crisis, ¿sí? Van a estar demasiado vulnerables y tenemos que estar cuidando la situación emocional, la física, la cognitiva, la conductual. Hay que ver quién está generando o quién está en mayor crisis. Hay ocasiones en que los papás pueden estar como más estables, ¿sí? Pero llega la abuelita o llega el tío o llega, y entonces esto genera que los papás se pongan como más alertas o como empiecen a cuestionarse cosas que no se habían cuestionado y esto obstaculiza también el mismo tratamiento de los médicos. Entonces tenemos que estar como muy atentos a todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque va a haber muchos temores en la familia. ¿Sí? Tanto en todo momento cuando están hospitalizados los niños va a haber mucho temor hacia el futuro. Y esto se va a manifestar en diferentes dimensiones que en muchas ocasiones ni los papás se están percatando de qué está pasando con esto. Va a haber mucho temor y se van a manifestar en el área cognitiva, en la fisiológica y en la conductual. O sea, tenemos que estar atentos a estas tres dimensiones. Empiezan a tener pensamientos muy negativos, la culpa es algo que no los va a dejar. Entonces, pueden empezar desde las mamás a culparse entre si yo no fui lo suficientemente buena mamá o mi organismo no fue suficiente para que mi hijo tuviera una buena evolución. O sea, o qué ha pasado, no me cuidé bien, o fueron tus genes, fueron los míos, fue culpa de los médicos, de Dios, de la vida. Empiezan a buscar culpables, empiezan a tener pensamientos como muy negativos, empiezan por ejemplo, todos tienen una vida antes del embarazo, entonces ya traían conflictos emocionales, baja autoestima, problemas importantes, y entonces ahora vamos a aumentarle el nacimiento de alto riesgo o que el niño va a cuidados paliativos.
Esto va a generar mucho más estrés, empiezan a tener alteraciones fisiológicas, insomnio, dolores de estómago, cosas que van a alterar también, de repente no pueden llegar a ver a los niños, o en su defecto, por ejemplo, mucha sobreprotección. Aquel papá, por ejemplo, que pensó que su hijo se iba a morir, o en muchas ocasiones, como lo han mencionado ellos, pensé que iba a tener daño neurológico y decía que se muriera. Eso va a generar una sobreprotección después muy importante. ¿Por qué? Porque la culpa no lo va a dejar. Este pensamiento que ya no va a poder ni siquiera repetir, que lo tuvo, ¿sí? Se va a convertir en una acción y entonces no va a permitir que los niños tengan una buena evolución o un adecuado neurodesarrollo por este sentimiento que presentó. Entonces tenemos que estar cuidando esto y de repente van a tener nada más insomnio, dolores de cabeza, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O conducta muy irritable, están echándole pleito a todo el mundo, ¿sí? Están insatisfechos con todo lo que se está manejando, o llegan las familias y dicen, pues es que no les están dando buena atención, hay que buscar otro hospital, cosas así que de alguna otra manera van a alterar como todo el buen desempeño y el desarrollo de estos niños. Tenemos que ver la vulnerabilidad de la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia es lo que va a constituir el objeto de atención más importante en los niños con nacimiento de alto riesgo. Tenemos que cuidar a la pareja, a los padres, ¿sí? Que es lo mismo, pero son dos dimensiones diferentes. No es lo mismo la actuación como padres que la actuación como pareja. Y tenemos que cuidar a los niños. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que durante el tiempo que los niños están en cuidados intensivos o son paliativos, hay mucha tensión, ¿sí? A lo mejor el papá aceptó los cuidados paliativos, pero la mamá no quería, o viceversa, o la familia llega e influye en estas decisiones, o los desacuerdos en quién se va a quedar con los niños, o tu familia dijo, o mi familia dijo, y no lo vemos a veces. ¿Y esto qué va a generar a futuro? Entonces va a haber peleas, puede haber peleas constantes, o el abandono o ausencia parcial o total. A veces la presión puede ser tan fuerte que los papás salen corriendo. A veces regresan pronto y a veces no regresan y a veces regresan años después. O la otra que se da con mucha facilidad, los papás se tienen que enfocar al trabajo y las mamás tienen que estar viniendo, ¿sí? Y entonces lo viven como abandono, como yo soy la que estoy cargando todo y no se percatan de que la pareja también está viviendo situaciones muy complicadas y esto a veces puede llegar a la separación o al divorcio. ¿Qué pasa como pareja, como padres? A veces los papás se sienten impotentes de parecer fuertes y que la pareja lo viva o lo interprete como una falta de interés. Entonces, ellos sienten mucha culpa también, sienten mucho miedo, ¿sí? Y hay ocasiones en que nos decían, es que yo me voy a otro lado a llorar porque si yo lloro enfrente de ella, entonces siento que la altero más. Y a veces lo único que necesitamos es la comunicación. ¿Por qué? Porque si la pareja se entera qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo también el otro papá, pues entonces pueden entender un poco más y sentirse acompañados ante todo esto, porque finalmente vamos a entender que en esta etapa, sí, los papás o la familia completa son vulnerables. Pero bueno, si hay hijos, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, pues nos vamos a enfrentar a mucho enojo por parte de los hijos. ¿Por qué? Porque empieza a haber un distanciamiento físico importante. O sea, la mamá tiene que estar en el hospital, el papá trabajando y los niños pues no sé dónde andan, ¿no? O sea, seguramente cuidados con los abuelitos, etcétera. Y entonces un ritmo, un hábito que tenía esta familia, estos niños, cambiaron. Entonces, empiezan a no entender qué pasa con la situación. A ellos a veces les dijeron que iban a tener un hermano y no llegan. Eso es lo que a veces nos reportan los papás. ¿Sí? Y no llegan los hermanos y ellos están confundidos, ven a los papás distantes, tristes, enojados o con pleitos, y no saben qué es lo que pasa. A veces se les explica, pero o a veces no se les explica que para no alterarlos o cosas por el estilo. A veces tienen que mudarse de casa porque viven en provincia y entonces para que tengan mejor atención se vinieron para acá y entonces tienen que vivir con los abuelitos o con los tíos. Cambió completamente su rutina. Y entonces, ¿qué empiezan a entender los niños? Pues empiezan a sentirse como, pues creo que es una ventaja tener una enfermedad. Eso nos pasa en muchas ocasiones.
ya en el seguimiento pediátrico, cuando los niños han tenido muchas morbilidades, han tenido que estar constantemente con médicos, etcétera, o en determinadas consultas, los hermanos viven como una ventaja a la enfermedad, porque entonces sus papás los están atendiendo, porque sus papás están con ellos. Entonces, y se olvidan en muchas ocasiones de los niños. Llega con muchos cuidados el recién nacido, y entonces hazte para allá porque lo vas a lastimar, hazte para allá porque a lo mejor traen oxígeno, porque sí, y entonces lo primero que que empiezan a hacer los papás es hacerlos a un lado, donde el niño hay incluso hasta cuentos que dicen se volvió invisible, ya no existe. Entonces, ¿qué va a empezar con ese niño? Va a empezar a dar problemas de conducta que tenemos que cuidar, porque ese papá o esos papás también van a preocuparse por los hermanos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el niño de alto riesgo? Pues entonces empieza a haber mucha sobreprotección porque hay mucha culpa, etcétera, y entonces los hermanos empiezan a ver nada más una diferencia. Y son cosas que tenemos que cuidar, porque de alguna otra manera, sí, a uno lo hacen perdedor porque tiene que ceder todo a los hermanos grandes, y al chiquito lo hacen egoísta porque todo es para él. Entonces tenemos que estar cuidando y mediando cómo está esta crianza. Cuando son cuidados paliativos, es qué pasa con el hermano. A veces hay que avisarles. Una ventaja que tiene este hospital es que permite que pase la familia a despedirse de ellos. Entonces, de repente es también involucrarlos para que estén integrados y sepan qué es lo que está pasando en la familia, para que de alguna otra manera estén también participando, porque si no los excluimos y empieza a haber muchos conflictos que van a generar en los papás como mucha alteración y que va a repercutir también en el niño de alto riesgo. Entonces tenemos que generar conciencia sobre lo que se está viviendo en toda la familia. ¿Para qué? Para que haya una participación activa que va a favorecer la elaboración del duelo. Y el duelo no nada más se va a dar en una situación de cuidados paliativos. Vamos a entender que si el niño estuvo hospitalizado o va a tener determinadas morbilidades, hay que hacer duelo sobre la salud. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Bueno, pues que en muchas ocasiones los papás no les da tiempo, hacen carpetazo de esto, y esto se ve en la crianza. Nosotros hicimos una escala sobre crianza y hicimos grupos focales. En los grupos focales fue muy interesante observar que a la hora que entrevistábamos a los papás, había niños de 1 año, de 7, hasta de 15, y no importaba la edad. Nosotros tocábamos el momento de la hospitalización y parecía que estaban hospitalizados los niños. El llanto surgía en automático. ¿Por qué? Porque fue algo que no se trabajó. Entonces, es algo con lo que tenemos que estar constantemente como trabajando y profundizando, porque toda esa situación de alto riesgo no se ve, ya después el día a día en la cotidianidad ya no se ve, y entonces lo que va a generar es sobreprotección, malos hábitos que van a obstaculizar precisamente el desarrollo o el neurodesarrollo de este niño. Entonces de repente salen bajos los niños, pero no por falta de capacidad, sino porque la crianza no, hay mucha sobreprotección, hay mucha alteración en la crianza, que es parte de lo que tenemos que ir cuidando. Y cuando son cuidados paliativos, también tenemos que hacer consciente a todos los miembros de la familia para este acompañamiento. Entonces, ¿qué condicionantes van a determinar las reacciones emocionales de la familia? Bueno, el rol que tenía el recién nacido. Si era el primer hijo, si fue un hijo deseado, si había 5 pérdidas y este es el primer niño que están tratando de lograr, o si ya los hijos eran grandes y entonces llega este niño ahora, o si era mamá soltera, o si la economía no ayuda. O sea, ¿cómo está toda esta historia de pérdidas? ¿Cómo está la situación social de esta familia para que de alguna otra manera empiece a darse de diferente manera? Y luego, ¿cómo están las características psicológicas? ¿Son familias flexibles? ¿Son familias muy cerradas? ¿Sí? ¿Cómo está? Porque esto nos va a dar el funcionamiento y la estructura familiar. Tenemos que ver cómo están los recursos de la familia, los recursos emocionales, si tienen apoyo social, qué es lo que está pasando con esta familia. Si hay ocasiones en que nos dicen, es que no tengo a nadie, me están cuidando a mi hijo, mi vecina, y no tengo quien me apoye. O sea, esto pasaba mucho en cuidados paliativos. Y entonces esto también tenemos que identificarlo. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué tanta flexibilidad tiene la familia? ¿O cuáles son las habilidades sociales y de afrontamiento? Como les digo, ¿qué tipo de afrontamiento están teniendo? ¿Qué otros acontecimientos
estresantes están viviendo, aparte de la hospitalización y aparte de todo lo que están viviendo en ese momento, o qué repercusiones van a tener a futuro, ¿sí? ¿Qué tanto va a alterar la situación de la familia o el momento evolutivo en que está esta familia? Vuelvo a insistir, no es lo mismo el niño deseado o que ya habían terminado con la crianza de sus hijos y entonces ahora llega otro nuevo, es en qué momento de la vida o estaban estudiando y salieron embarazados y ya no se pudo seguir con todos los planes. Entonces son de las cosas que tenemos que cuidar. ¿Y qué pasa en los últimos momentos de la vida en los cuidados paliativos? Porque tenemos que cuidar al niño que tiene ciertas morbilidades como a los cuidados paliativos. Entonces hay que ayudarles a comprender de los cuidados paliativos que es el fin de la vida, integrarlos. Y hay que cuidar el proceso de comunicación con los médicos, porque a veces los médicos les pueden explicar muchas veces y los papás no han entendido. Y por más que les explican, hay un bloqueo en ellos y no logran entender qué es lo que les están explicando. En muchas ocasiones les dicen, cuidados paliativos es esto, y ellos creen que es curativo. Entonces son las cosas que tenemos también que ir cuidando con estas familias. Y la otra, el apoyo profesional antes y después de la muerte, es con profesionales de la salud mental. Ahora hay muchas terapias alternativas que tenemos que cuidar, que tenemos que orientar de manera adecuada a estos papás y tener un acompañamiento con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de que el niño ya no está, hay que hacer un seguimiento de la condición emocional familiar. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta familia? Integrar lo sucedido a la familia de manera funcional. La familia tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando y tenemos que integrar todo esto que ha pasado, ¿sí? Con la funcionalidad de la familia para que puedan enfrentar el futuro, ¿sí? Y darle seguimiento a la elaboración del proceso de duelo. Eso es muy importante. La intención, por ejemplo, en seguimiento pediátrico es seguirlos incluso un año después. Hay algunos, muy pocos papás que se han seguido, Maripaz los ha seguido como 4 años, sin embargo, muchos de ellos no regresan, no se les da el seguimiento acuden, tan solo mandan una interconsulta a psicología y ya no hay un seguimiento de qué pasó, siguen yendo, no siguen yendo, porque en muchas ocasiones los cuidados paliativos no quieren trabajar las emociones porque sienten que se vulneran, sienten que mejor no trabajan las emociones porque mejor tienen que estar activos para sus hijos, y es al revés, ¿sí? Tenemos que cuidar esto para que se dé una buena evolución en todo lo que va a suceder. Entonces, si nosotros concluimos, ¿cuál es la función? Un equilibrio psíquico familiar. Vamos a cuidar el manejo de reacciones emocionales desadaptativas, ¿sí? Vamos a trabajar en el sentido de realidad y negaciones existentes en todas las familias. ¿Por qué? Porque se puede presentar y esto va a obstaculizar el futuro de ya sea la crianza de estos niños o qué es lo que va a pasar con estas familias. Hay que favorecer la comunicación con el equipo de salud y la familia. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones los papás, insisto, sienten que no entienden o sienten que los están maltratando, y a veces solamente su propio dolor. En otras ocasiones se puede presentar, pero creo que son las menos de las veces, ¿sí? Hablan también de su propio dolor y esto hay que cuidarlo porque hay que a veces ayudarles a esta interpretación de su dolor y no transformarlo necesariamente en que el equipo de salud no ayuda o se portan mal o son groseros. A veces es el mismo dolor del paciente. Y entonces aquí hay algo muy importante, favorecer la resignificación cognitiva del suceso. Esto está pasando, ¿sí? Esto tiene un significado, pero ahora, ¿cómo lo resignifico? ¿Cómo lo convierto en algo diferente? Esta situación que he vivido, ¿para qué me va a servir? ¿Y cómo lo puedo vivir diferente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, voy a vivir todo el tiempo alterado, ¿sí? Va a obstaculizar mi propia vida, la situación familiar y la crianza de mis hijos. Entonces, creo que son puntos muy importantes que tenemos que identificar y que es parte de la labor que tenemos que hacer como psicólogos. Muchas gracias. Voy a invitar a Rosalía y a Ana que se sienten. Cuando Ana terminó casi lloró, pero Rosalía me dejó temblando. Yo cuando los residentes rotan conmigo, siempre tengo el hábito de decir, bueno, este es prematuro, pesó 1000 gramos, tuvo hemorragia, tuvo displasia, y vamos contando los factores de riesgo,
pero creo que se me habían olvidado otros tantos. Es muy difícil a veces darnos cuenta que existen otros factores que vulneran al niño y más en un servicio multidisciplinario donde, como se dieron cuenta, pues somos muchas disciplinas. Yo tengo dos preguntas. La primera para Ana. Me gustaría a ella como trabajadora social que me dijera ella cómo ayuda a disminuir o acompañar a los papás para disminuir esta vulnerabilidad en el niño, Ana. Ok, gracias. Pues la intervención que hacemos en el área de trabajo social, mi compañera, la licenciada Mena y yo, pues es muy variada y es amplia. Entonces, incluso muchos procesos son de mucho acompañamiento, pero creo que lo resumiría en que primero que sepan que son sujetos de derechos, tanto ellos como sus hijos, y que pues eso es importante, ¿no? Que velen por esos derechos, que tienen esa responsabilidad no solo ética, sino también jurídica de velar por esos derechos, y que pues también nosotros como servidores públicos o instituciones públicas también tenemos esa responsabilidad legal para velar también por esos derechos, hacerlos accesibles y que puedan ellos, pues, hacerlos parte de su vida. Y también la otra, pues que justo, ¿no? Cuentan con herramientas, que sí cuentan. Muchas personas piensan que no tienen herramientas para afrontar, pero bueno, justo como ya lo comentó mi compañera Rosalía, sí las tienen, ¿no? Y parte del abordaje que nosotras también proporcionamos en el área social, pues es eso, que ellos ayuden, apoyar a identificar a estas madres y a estos padres pues que cuentan con herramientas para poder hacer frente a estos retos que se viven día a día. Eso sería. Y Gracias. bueno, aquí nos está preguntando Rom de Querétaro. La pregunta es, o Ana, quien sea de las dos, ¿cuáles son los síntomas desadaptativos y cómo darnos cuenta que el paciente los presenta? Bueno, como lo comenté, pues hay que ver si es cognitivo, fisiológico o conductual, ¿no? El conductual es el más fácil de observar, porque están irritables, se pelean con todos, están tristes, están deprimidos, pero también hay que cuidar los dolores de cabeza, los insomnios, o sea, qué es lo que está pasando. Empiezan a tener son más vulnerables a las enfermedades o estos pensamientos negativos, esta parte donde están confundidos, hay olvidos, sí, están distraídos, todo esto pues son síntomas muy claros de que algo está pasando, que no está siendo como muy adaptable a la situación. Me gustaría saber del público si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué porcentaje de familias regresan para seguir recibiendo ese apoyo después de la muerte? Ni el 1%, doctora. Muy poquitas. Esto tiene mucho impacto. Bueno, primero quiero felicitarlas porque nosotros los neonatólogos de alojamiento hemos tenido oportunidad de seguir vía WhatsApp a las familias y tienen muy buena impresión, se sienten acompañados, todos su labor como equipo es muy valiosa y me parece que sería muy bueno tener alguna estrategia como para hacer que ese porcentaje aumentara, sobre todo porque todos esos detalles que usted comentó, doctora, quedarían al aire. Y sí, adelante. Creo que es muy importante y qué bueno que lo menciona, doctora, porque, por ejemplo, ya ve que antes subía la psicóloga Maripaz a dar como todo este apoyo a los papás que estaban en cuidados intensivos. Es como los papás le van a hacer caso al médico, ¿sí? El médico es el que va a dirigir, dirían por ahí, ¿sí? Y entonces, si ustedes canalizan, no nada más con una interconsulta, sino canalizan e incluso de vez en cuando le dan seguimiento, están yendo a psicología, es muy probable que acudan, porque ya cuando ellos tuvieron como esta adherencia terapéutica, ya no necesitan como este apoyo, pero hay mucha resistencia porque sienten que se van a vulnerar y que no van a estar el tiempo suficiente con sus hijos. Entonces, esto puede ayudar muchísimo. Exacto. A nosotros, bueno, ahorita es su sesión, las felicito porque el tema de vulnerabilidad
nos involucra a todos desde el nacimiento. Y entonces, por ejemplo, en alojamiento conjunto lo que cuidamos mucho, por ejemplo, es el proceso para toma de muestras, desde cuidar el dolor, cuidar el lavado de manos, el traslado de pacientes cuando bajan a estudios, por ejemplo, hacerlo con un trato digno y respetuoso. Pero ahorita tuve oportunidad de hacer un análisis y me parece que como institución, digo, no solo nosotros, sino todas las instituciones que están encargadas del cuidado de recién nacidos, me parece que tenemos áreas de oportunidad como lo que comentaban hace un momento, y una de ellas es fomentar el acompañamiento universal. El tener a un familiar involucrado en la atención de un recién nacido desde su hospitalización favorece bueno, nos ayuda a proteger su derecho a la salud y a ofrecer cuidados de calidad, que es donde se vulneran sus derechos y la consecuencia son rehospitalizaciones. Ese es, me parece. Y otro aspecto, identifico dos otras áreas de oportunidad, dos adicionales. Una, que podemos ofrecer desde la hospitalización y hasta el seguimiento cápsulas informativas a los padres sobre crianza positiva. Me parece que es una opción, una buena opción, sobre todo por los porcentajes tan altos de maltrato, y que el maltrato y la violencia se ha normalizado en México, lo sabemos. Pero aquí el maltrato se da en sobreprotección, doctora. O sea, aquí el maltrato, o sea, sí hay, más bien en las parejas, hacia los niños no tanto, pero la sobreprotección es muy alta. Y entonces, ¿por qué la sobreprotección es un maltrato? Porque no los dejamos desarrollarse de manera adecuada. ¿No? Claro. No alcanzan incluso los parámetros que se esperan, pero no por capacidad o por el momento del nacimiento, sino por esta crianza sobreprotectora. Exactamente. Y la última sería habilitarnos, darnos herramientas, destrezas para poder nosotros tener habilidades de comunicación y reducir las posibilidades de maltrato, porque también hay maltrato por parte del personal de salud. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta. Buenas tardes. Primero, muchas felicidades. Ha sido una sesión de mucha enseñanza para todos y de recordarnos que tenemos que participar en la integración de la familia a los cuidados, que ellos sepan la realidad, porque esta parte que mencionaba la licenciada del maltrato, en la sobreprotección limita las posibilidades de los niños de recibir la atención a futuro que necesitan. Si mamá lo sobreprotege y no ve la realidad de lo que está pasando con su bebé y tiene algún déficit en el que debemos intervenir de manera temprana para tratar de solventarlo y hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes mejore y que su futuro sea funcional y autosuficiente, el no permitir, mamá, por sobreprotegerlo, no abrir los ojos a la realidad de lo que está pasando, es una gran limitante en la que nos enfrentamos todos los días. Cuando yo paso visita y le tengo que decir a la mamá que hay que pensar en que va a requerir rehabilitación, que piense en que va a necesitar una institución a largo plazo que nos ayude para que su calidad de vida sea diferente, piensan que le estoy diciendo que ya no tiene ninguna oportunidad y que va a ser casi un vegetalito ahí que no lo va a hacer más nada, y entonces empieza la negación y empieza la sobreprotección y no es cierto y no va a pasar y a mi hijo no, y entonces pasan 3 o 4 años y no lo ha llevado a rehabilitación. Y no lo ha llevado a que le ayuden a estimulación y no lo ha llevado a que le ayuden con las férulas y todo lo demás, y entonces sí nos enfrentamos a grandes problemas. Así es. Entonces es súper importante que todos trabajemos y que nos unamos otra vez, lo que decía de la licenciada Maripaz, reunirnos de nuevo con los papás y sobre todo estos papás de bebés crónicos que sabemos que van a tener discapacidad a largo plazo, para ir abriendo un poquito el camino y hacer más fácil que ellos se integren a la idea de que necesitan no sobreprotegerlos, ayudarlos y estimularlos a salir adelante. Así es, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ana, un comentario de 20 segundos, una sugerencia o algo que nos quieras decir. Pues nada, gracias. No, me parece que es muy importante eso, mirar nuestras áreas de oportunidad, lo que podemos aprender, lo que podemos hacer para que desde donde estamos apoyemos a disminuir estas vulnerabilidades. Y eso, pensar que desde la parte personal también podemos hacer mucho, es decir, con las infancias que tengo cerca. Me gustaría que en 20 segundos comentaras algo que siempre platicamos en privado,
de que a veces tienen 7, 8, 10 años los niños y las mamás siguen con el estigma de que pobrecito lo que sufrió de pequeño. Sí, yo creo que coincido con la doctora Cordero en cuestión de efectivamente hacer un equipo, porque esto se da a largo plazo. Esto que dice la doctora Martina, que esto se queda por años, ¿no? Como comentan, pasan los años y no los han llevado a rehabilitación. Entonces, somos un equipo, todos, no es seguimiento pediátrico, no, es el INPER, ¿no? Y entonces, si tenemos esta comunicación interdisciplinaria, yo creo que podemos lograr muchas cosas, ¿sí? Si de alguna otra manera, de repente estamos cada quien muy ocupados en su lugar, sí es muy importante como esta comunicación para que de alguna otra manera esto empiece a ceder, ¿no? Bueno. Eso creo yo. Sí, felicidades por la sesión. Nada más en cuanto a lo que están diciendo en este momento, creo que por eso sería muy importante empezar con todo lo que es la rehabilitación de los bebés desde las terapias. O sea, yo creo que hace mucha falta trabajo en las terapias porque nosotros podemos decirle, pues hágale esto, o la enfermería, etcétera, pero la verdad es que eso no cambia si no hay alguien que realmente se enfoque a eso. Entonces creo que siempre sería muy bienvenida que subieran a darle terapia a los bebés, tanto en UCIN como en UCIDEN, porque sí, es importantísimo iniciar la rehabilitación desde ahí, porque además así concientizas a las mamás y entonces la visita desde ahí están empezando a trabajar con los bebés y se concientizan más que si se van sin realmente todo un programa. Nada más, gracias. Sí, sí estamos conscientes de eso. La doctora Belén sube diario y a la UCIN cuando se lo piden. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes. Perdón. Perdón, doctora, un último comentario. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades por esta sesión. Es sumamente importante lo que acaban de retomar en relación a la atención interdisciplinaria. Debe haber mayor comunicación entre nosotros y sobre todo, bueno, en esta parte, la parte social que muchas veces se queda de lado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometidas a atender y resolver la problemática socioeconómica que no solo se va a quedar en la parte de la atención de la mamá. Llega hasta estos chiquitos que pareciera que no impactan de igual magnitud los factores de riesgo, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como ustedes lo mencionaron, es nuestra población más vulnerable. Tenemos que abordar la parte de redes de apoyo familiar. Necesitamos saber qué está pasando con las mamitas que a veces se ausentan. ¿Por qué? Porque pues, la principal red de apoyo, la principal responsable siempre va a ser la mamá. ¿Qué pasa con esas mamás que ya no se presentan a las consultas, que está llegando cualquier otro familiar? Y también por ahí, bueno, sería bien importante poder explorar por ahí también las redes de apoyo institucional, porque pues es bien sabido que nosotros no contamos con una infraestructura donde pudiéramos llegar a resolver toda la problemática. Hay que explorar esta parte. Contamos afortunadamente con apoyo por ahí de la Fiscalía de la Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que muchas veces por ahí pudieran apoyarnos. Y bueno, licenciada Ana, yo le invitaría que si usted quisiera, estamos abiertas acá del otro lado del trabajo social, apoyarles en lo que ustedes requieran para que la atención para nuestros pequeños sea de manera integral. Claro, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.